Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Probablemente usted se encuentra en esta oportunidad en una condición de autoeliminación, donde otros le han marginado, le han despreciado, le han rechazado por su propia historia, su propia situación espiritual, moral o de cualquier otra naturaleza. Déjeme decirle que Dios es amplio en amor y en misericordia para poder extenderle su mano. Y eso es lo que nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, la misericordia, el amor de Dios a favor del pecador. Y vamos a ver el caso de un hombre que llegó a ser realmente uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 9, versículo 9 al 13, dice así: Pasando Jesús de ahí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La sombra del rechazo por la condición pecaminosa es algo que siempre ha marcado al género humano. En primer lugar, un autorrechazo por nuestra propia culpabilidad. Mateo estaba sentado detrás del banco de los tributos públicos, y normalmente un recolector de impuestos era una persona que se veía en aquel entonces como un traidor a la nación, porque no solamente cobraba los impuestos del Imperio Romano, sino que se enriquecía cobrando más impuestos. Pero eso era para la persona que lo hacía. En este caso vemos aquí a un hombre que estaba dañando a la población, estafando, engañando, robando. Y estas cosas realmente son pecaminosas. Ahora bien, esto tarde o temprano llega a pesar en el alma, en el corazón, que produce un sentimiento de culpabilidad, y eso hace que la misma persona se autorrechace o se autodescalifique de ser un candidato a un acto de bondad por parte de Dios. El rechazo social por la misma desvalorización llega también a abonar a esta situación, y ya no se diga por las acusaciones que vienen por parte de Satanás. Y la exclusión por mi conciencia y la de otros a poder llegar a ser un hijo y un discípulo de Jesús realmente es otra situación. Nosotros creemos que yo no puedo llegar a ser un hijo de Dios o ser un discípulo o un seguidor de Cristo. Pero quiero decirle algo, que Dios hace diferencia entre lo que es el pecado y el pecador. Y eso es muy importante. Eso es lo que no habían aprendido a hacer los fariseos, los religiosos de aquel entonces, como hoy en día, de igual manera. No se puede hacer una combinación y hacer lo mismo que el pecado y el pecador, y aborrecer al pecador por el pecado. No. Dios siempre separa ambas cosas. La mala actitud de los religiosos es rechazar. Y eso es lo que pasó acá. Que cuando vieron a Jesús comiendo en casa de Mateo, juntamente con los demás publicanos, estamos hablando de otros recolectores de impuestos y con pecadores, gente que estaba viviendo en una condición pecaminosa, vemos acá que ellos realmente estaban rechazándole. Sin embargo, podemos ver acá el acercamiento de Dios para ayudar al pecador. Por eso dijo Jesús: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús se acerca, así como se acercó a Mateo y a esas personas. Jesús se acerca a tu vida, a mi vida, a la vida de todo hombre y toda mujer que se encuentra en una condición lamentable, porque por los mismos errores de sus malas decisiones, entrando en una vida pecaminosa. Vemos aquí que Jesús dice, se acercó. Gloria a Dios. Jesús se acerca a tu vida también. Pero también Jesús conocía la condición de este hombre y aún así lo llamó. Jesús sabe cuál es tu historial. Jesús conoce tus dolores. Jesús conoce tu nombre. Pero aún así, Dios te llama a que tú salgas de esa condición y te quiere colocar en un privilegio que tú nunca lo has soñado. Y no solo eso, sino que Jesús aceptó tener comunión con Mateo.
Cuando Dios te perdona y te limpia, entonces Dios establece una relación personal contigo. Por eso Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nos habla de comunión. Entonces, esta linda comunión que vemos de Cristo con todos estos hombres, esto le dio realmente una autoestima muy importante a todo ese grupo que estaba allí. Porque por el otro lado eran rechazados. Probablemente tú eres rechazado por tus propias malas decisiones en tu seno familiar, en tu trabajo, donde sea. Y tú mismo te estás autodescalificando y estás detrás de un banco de tributos públicos. Yo no sé qué significa para ti tu propia mesa donde estás sentado. A lo mejor en una mesa de hipocresía, de mentira y de cuantas cosas más. Pero detrás de esa mesa pecaminosa, Jesús te llama y te dice: ¿sabes qué? Yo te amo y estoy dispuesto a cambiarte. Pero no solamente eso, sino a utilizarte para que seas un instrumento de bendición a otras personas. Ahora vemos acá, y dice, y se levantó, y dice, y le siguió. ¿Qué paso tienes que dar tú para que recibas esa bendición? Tienes que levantarte, dar un paso de fe. Si Jesús tiene amor y misericordia por ti, da un paso. Mateo no se quedó allí, tienes que aprender a dar un paso. Entonces vemos aquí cuán importante es la exhortación de Jesús a tener una actitud de misericordia hacia las demás personas. Por eso Jesús dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Por el papel que Dios requiere de nosotros hacia el pecador. Tú y yo no podemos rechazar a nadie. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que a mí viene, dijo Jesús, no le echo fuera. Entonces Dios quiere que nosotros no rechacemos a nadie, que amemos a toda persona, que hagamos una diferencia entre lo que es el pecador y el pecado. Hay que aborrecer el pecado, pero amar al pecador. Y por el testimonio de Cristo que Él se acercó, Él nos está enseñando que tú y yo necesitamos llegar a donde las personas que están hundidas en la vida pecaminosa necesitan de una mano amiga. ¿Qué tienes que hacer en esta hora? Lo que necesitas es entregarle tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene misericordia de ti. Él está dispuesto a perdonarte. Él quiere ayudarte y darte una nueva vida. ¿Quieres hacer esta oración conmigo de fe? Así como Mateo. Mateo se levantó y le siguió. Ahora levántate tú. En el nombre de Jesús, levántate en la condición en la que te encuentras, porque Jesús te ha visto, te conoce, te llama. Y a través de esta reflexión de la palabra, Jesús te está llamando y te está diciendo: tú eres para mí una persona especial y yo te voy a perdonar, te voy a cambiar. Solamente tú necesitas un corazón sincero delante de Dios. ¿Quieres hacer una oración conmigo? A Dios, ahí donde estás, repite esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre. Aquí estoy, Señor, delante de ti, tal y cual soy. No pretendo, Señor, escudarme en ninguna justificación personal. Soy pecador. He pecado contra ti, Señor. He dañado mi vida y la de otras personas. Pero en este día, Señor, me duele lo más profundo el haberlo hecho. Pero por la fe en tu sangre recibo ese perdón y creo que resucitaste para darme una vida nueva. A partir de este momento, Señor, te recibo en mi vida como mi único Salvador y Señor. Gracias por haber resucitado para justificarme delante de tus ojos. Mi vida te la pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.